Y tenemos en el estudio de Viva la Noticia al secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López. Doctor, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, querido Enrique, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio en Viva la Noticia. Hoy, hace 8 días, el 10 de mayo, nos dabas el diseño que ustedes habrían preparado para los efectos de lo que fue durante la semana pasada y hasta el sábado el proceso de vacunación para maestros. Diseño que en los números que tú me diste, casi el primero y segundo día superaron la meta que se habían planteado. Y bueno, creo que fue un proceso bastante virtuoso el que desarrollaron con los maestros. Sí, hoy podemos hablar de que 94% de los docentes eligieron vacunarse. Creo que este fue un proceso, espero, ordenado y grato para los docentes, tanto en las 4 municipios como en las 8 sedes. Y mi total agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Salud, al Correcaminos, al López Ocañas, evidentemente al doctor Encinas, que siempre es una guía ahí tremenda para mí, y la Universidad Autónoma de Sinaloa, y sin duda Bienestar. Y los ayuntamientos ayudaron también tremendamente, y la verdad es que creo que salió bien para los maestros. Hubo algunas contingencias que en el camino tuvieron que resolver. Hoy, hace 8 días, nos decías que hasta ese día, a las 2 de la tarde, estaría abierta la plataforma. Y si bien como unas 5,000 gentes ese día nada más se inscribieron, quedaba un piquito que ustedes le buscaron la manera de incorporarlos hasta llegar a este 94%. Se abrió el sábado como día adicional. Elementos que fueron ajustando en el camino y que llevaron esta cifra, que para mí es una cifra muy importante. No es posible también que una secretaría, llámese de la Educación Pública y Cultura, Salud, todos los que estuvieron involucrados, pues lleven de la mano a los maestros. Pero sí, en este ejercicio, un porcentaje muy alto se vacunó. La verdad es que incidentes, ya te imaginarás, sí, pues hubo tremendamente muchísimos, pero creo que el equipo estuvo ahí para ir reaccionando bien. La planeación nos ayudó bastante, el hecho de que mandarle una invitación a los docentes, adelantarnos en llenar la documentación, creo que fue fundamental. Que los docentes, al final de cuentas, los maestros y las maestras llegaron con sus documentos impresos, eso fue de gran ayuda, evitó los tumultos. Y ya el último día, como bien decías y me lo comentabas en algún momento, oye, cuando estábamos platicando aquí hace una semana, había 65,000 verificados, así es. Pero 81,000 en plataforma. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Los buscamos, los mandamos correos, les aperturamos la plataforma todavía más. Entonces, te puedo decir que se terminaron vacunando poco más de 75,000. El último día todavía se estuvieron registrando hacia el final todas estas incidencias. Pues al final terminamos vacunando 3,000, alrededor de 3,000 el domingo. El sábado, perdón. Sí. Efectivamente. O aquellos que habían presentado algún problema en alguna otra sede. Y creo que funcionó ese último día, como bien lo platicamos. Y al final de cuentas, pues 94%, pues creo que fue bastante saludable para los docentes y creo que en las mejores condiciones que pudimos darles. En esa interacción que tuvieron con el presidente de la República el martes, se abrió una posibilidad que planteó el presidente y que el mismo martes el propio gobernador declara la posibilidad del retorno a clases. Unos días antes habría dicho el gobernador que esta situación se estaría presentando después, más bien iniciando el otro ciclo escolar. Sin embargo, al menos en las declaraciones se estaría estudiando una posibilidad de un regreso mixto, que es mucho lo que la gente está preguntando. ¿Cómo está ese escenario, Juan Alfonso, y hacia dónde iría? Mira, tenemos un plan que de ejecutarse de esta forma tuviéramos que verlo hacia el 31 de mayo y ya lo estaremos evaluando todavía. Detalles muy particulares, dónde hay que focalizarnos, porque tuviera que ser un regreso gradual y sobre todo porque sería focalizado y habría que seguir con una bandera muy específica, la del abandono escolar. Y hay números. Afortunadamente tenemos números de aquellos niños y niñas que hemos visto que presentan dificultades con la educación a distancia, no solamente en conectividad o en comunicación con ellos, sino a veces también en aprovechamiento o situaciones socioemocionales. De estos niños de aprovechamiento, por ejemplo, te comparto el dato para ti, tu auditorio, son 38,000,
que se suman a 56,000 de los que hablábamos de comunicación. Entonces, creo que un semáforo verde, una vacuna, te podría generar condiciones siempre y cuando pues le funcione a la comunidad educativa. Con esto quiero decir que cualquier escenario hacia adelante, además de gradual y focalizado, sería voluntario. Entonces, en el escenario que la gente se le abra esa posibilidad de un regreso a clases presencial, ya sea no toda la semana, a lo mejor un día sí, otro no. Estoy hablando en hipótesis. Pero vamos pensando que un día sí, un lunes, miércoles y viernes unos, martes, jueves y sábados otros, por pensar en días, ¿no? Estas personas que les tocaran esos días podrían decidir y decir, no, me mantengo como estaba, y el sistema educativo estatal estaría en esa posibilidad de seguir atendiendo a estos niños y jóvenes en esos esquemas. Yo me quedo en mi casa, continúo como estaba, llámese con carpeta, llámese con la virtualidad. Totalmente. Yo creo que aquí lo importante no es el sistema, esa cosa abstracta, ¿no? El sistema educativo, sino los niños y las niñas y sus familias. ¿En qué nos tenemos que concentrar ahora? En cerrar el ciclo escolar. No es lo mismo cerrar en esta ocasión que cerrar el ciclo escolar pasado. Pasó un año, existe fatiga, no es un tema nada más de conectividad, sino, insisto, ha sido 12 meses inéditos para cualquiera en el mundo. Así es que creo que lo que hay que buscar es generar condiciones. Me imagino, como bien comentas, lunes y miércoles de la A a la M, por ejemplo, no lo tomen literal, es un ejemplo. O será el centro escolar, porque a lo mejor hay muchas A's y muchas segundas. Así es, de la N a la Z, martes y jueves. Los viernes concentrarnos en aquellos niños y niñas que están en transición, tercero de preescolar, sexto de primaria, tercero de secundaria, tercero de preparatoria, para ayudarlos sobre todo en ese momento tan importante de su vida. Ya no estaríamos hablando de 9 alumnos por docente, sino 50% o 1,50 m de distancia, lo que acomode mejor a la comunidad educativa, y jornadas ciertamente que pudieran llevar mucho más de las 2 horas del centro comunitario de aprendizaje. Por lo menos estaríamos hablando de 4 o en algunos casos esa jornada completa. El tema de lo que tiene que ver con los sindicatos. El gobernador decía que se estaría dialogando con los sindicatos y no sé si ya se esté dialogando. En caso que se esté haciendo, ¿cuál es el consenso hasta este momento o solamente hay esa visualización para abordarlo ya quizás para finales de mayo, principios de junio? Mira, en algún momento tanto Edén de la sección 27 como Fernando de la sección 53 hablaban de que estuviera un semáforo en verde, que los maestros estuvieran vacunados y que fuera voluntario. La verdad es que creo que lo que nos ha traído hasta aquí es el consenso. Nunca hemos dejado de platicar, encontrar formas. Los 952 centros comunitarios de aprendizaje que hoy funcionan, pues han tenido su propio ritmo. Así es que yo creo, y me mantengo en esa postura, será el consenso lo que nos vaya llevando, insisto, a cerrar. Y creo, por ejemplo, que existen ciertas escuelas de la sección 27 que pudieran ser mucho más importantes, es decir, sostenimiento federal, otras de sostenimiento estatal, pero al final de cuentas, concentrados en lo que cada escuela diga que le conviene mejor para cerrar. El tema de las escuelas, más escuelas, colegios particulares, de pronto el tema de que ellos fueron también sujetos de vacuna les da esta posibilidad y ya sus niveles de decisión sería de cada centro educativo particular en su esquema, en su administración, etcétera. ¿Esto cómo va a funcionar, Juan Alfonso? En los próximos días estaremos hablando de estos nuevos marcos que nos permiten acompañarnos, y con esto me refiero, por ejemplo, las jornadas. Y ahora es semáforo verde, pues debe ser distinto así es semáforo amarillo, y ahorita hasta el momento pues el centro comunitario de aprendizaje funciona con 2 horas. Evidentemente con un semáforo verde te amplía ese panorama, te lo amplía también para los colegios particulares, como bien comentas. Y creo aquí mi total agradecimiento también a toda la comunidad educativa porque hemos sabido acompañarnos. Mientras en la Ciudad de México en algún momento se hablaba de una postura de los colegios particulares, aquí en Sinaloa nunca fue tal, y al contrario,
en todo momento estuvieron esperando la reglamentación, el marco para los centros comunitarios de aprendizaje, y creo que ahora pues simplemente lo que corresponde es ajustar de acuerdo a estas nuevas condiciones, y lo estaremos anunciando próximamente aquí contigo también, si me lo permites. Sí, con mucho gusto, mi estimado. Esta es tu casa, Juan Alfonso. Muchas gracias. Juan Alfonso, tú convives mucho, interactúas mucho, has generado vínculos de comunicación, obviamente con el sindicato y sus representantes, pero también con una amplia base de maestros que no te voy a pedir porque tú sabes que yo no soy de esos, pero eres de los pocos secretarios de educación que ha logrado vínculos con maestros tipo, ¿no? O sea, no necesariamente con los grillos, no necesariamente, simplemente con los maestros. Pero en esta interacción, ¿qué es lo que te dicen los maestros? O sea, una vez que ha concluido este proceso de vacunación y que, bueno, ellos están vacunados. Muchas gracias por la pregunta. Para mí fue sorprendente hasta cierto punto, pero no dejé de sentirlo. La forma en cómo veías a los maestros en los centros de vacunación y con muchas, pues había sentimientos de todo, pero un sentimiento sobre todo de reencontrarse con una posibilidad diferente a lo que ha sido los últimos meses y claro, finalmente la vacuna. Pero creo que te encuentras la amplia mayoría, me atrevería a decir, amplia mayoría diciendo pues que ha sido un 12 meses muy intensos. Sí. Así es que para ellos el regreso es lo que más quisieran, ¿no? Sin embargo, vaya, no me atrevo a decir que sea homogéneo. Será polémico el regreso sin importar cuándo suceda, tanto en padres de familia como en docentes, pero yo creo que sí hay un sentimiento mucho más generalizado sobre esta posibilidad, pero creo que al final de cuentas debe ir acorde, insisto, a cada escuela. Creo que lo que ha funcionado en estos tiempos que a mí me ha tocado estar entre los maestros es que tengan autonomía de gestión. El secretario que está en Culiacán o por más que ande en una escuela o en otra, pues no conoce la realidad de toda la comunidad. Claro. Quien la conoce es el director y debe poder tomar decisiones. Y creo que eso es algo que debe llegar para quedarse, que una escuela tome decisiones de cara a su contexto. Así es que me atrevo a decir que hay una amplia mayoría que está mucho más del lado de decir, ojalá se dé esta posibilidad de un regreso, aunque no hablan de cuándo, porque ha sido muy intenso, pero sin duda puede ser polémico y lo será sin importar cuándo suceda. En estos escenarios, el calendario escolar, pues te queda lo que queda de mayo. Termina el 6 de julio. Okay. Así es. Nos quedan, pues básicamente... Pues sería más bien el 7, porque el 6 es... no, el 6 no, julio, sí. Así es. Entonces, básicamente es cualquier posibilidad, y ahí es donde estábamos antes de el proceso, por ejemplo, que vivimos la semana pasada de la vacuna, encerrar. Entonces no hay que perder la mira, el objetivo tiene que ver con cerrar. Si a una escuela le conviene citar a ciertos niños o niñas porque identifica que tienen ciertas problemáticas o necesitan ciertos apoyos, ahora podrá estar en mejores condiciones. Ahora hay que recordar que tenemos un semáforo verde, si no me equivoco, creo que hasta el 23. Ahí se dará otro anuncio y veremos si hay todavía 15 semanas hacia adelante, y eso te permite, en todo caso, hablar todavía materializando mucho más las decisiones, pero un plan lo hay, y lo digo con mucha honestidad. La verdad es que los funcionarios de la CEPIC se la han rifado, sí, y lo han hecho con los maestros en las escuelas, viendo qué pasa en un lugar, qué pasa en otro, y la verdad es que el mérito es ahí de ellos. Yo he tenido, en esta semana que terminó, estuve en el norte, en el centro y en el sur, y donde pasaba cerca de un centro escolar público, no sé si era estatal o federal, hay mucho monte. Estuve en el norte, en Ahome, lo que es la zona rural, en la zona urbana. Estuve en Mazatlán, igual, y obviamente pues aquí en Culiacán. Y tengo la impresión de esas horas que te dan chance de darle vuelta a esos lugares. Me di una vuelta la semana pasada y veo que muchos centros escolares públicos están enmontadas, hay mucha...
Y bueno, si bien esto no le pega al tema de lo que es el COVID, sí le pega al tema del Mosco Aedes aegypti. Entonces, no sé, hay como idea para que... No, y más que bien recibido, agradezco el señalamiento. Creo que uno de los grandes temas ahorita que acaba de suceder, incluso leí una declaración de la alcaldesa ahorita de Mochis de decir no podemos dejar solas a las escuelas. Claro, nunca debieron haber estado solas. Sí, y creo que ahora ese va a ser un gran tema donde tenemos que ir a ayudar a los docentes a limpiar las escuelas. En estas 952, que fue el último reporte que recibí de los centros comunitarios de aprendizaje, hubo ciertos apoyos, en algunos momentos hasta maquinaria, ciertamente. Claro, claro. Cuando no era el ayuntamiento, a veces fueron agricultores, a veces fueron grupos organizados de la comunidad. Y creo que ahora pues, va a ser uno de los temas fundamentales. No esperarnos hasta agosto para limpiarlas, sino de una vez entrar, y creo que va a ser muy importante. Yo te voy a hacer una recomendación metiéndome como siempre en lo que no me importa, que sea el 7 de junio. Porque si lo haces antes de todo va a ser político. No, olvídate. No, claro, habrá que esperar. Iba a decir una cosa, pero no lo digas, se lo voy a decir a él. Pero sí, muy importante porque este proceso, salen encuestas y salen cosas y la efervescencia está al 55,000%. Juan Alfonso, te felicito. Me da mucho gusto que lo que platicamos en hace 8 días de lo que iba a pasar en la semana que concluyó, pasara así y así de bien. Y una última pregunta. Aquellos maestros de ese porcentaje poquito que pudiesen estarnos viendo y qué podrían hacer para que los vacunaran, si esto es posible. Mira, dentro de la capacidad de la CEPIC, pues ya no entra ese margen, sino sería ahora bienestar y el tema clásico de edades, ¿no? Bueno. Ahora, creo que la amplísima mayoría de esos que no asistieron, ya sea porque tenían 60 y más, que hubo algunos que sí vacunamos, o 50 y más, u optaron por no vacunarse. Porque no tuvimos, el último día hubo ese espacio, así es que yo creo que la gran mayoría optó al final de cuentas por no hacerlo, pero quien se haya quedado por alguna circunstancia ahí en el filito tiene que ver con ya la lógica tradicional de bienestar. Muy bien, que ya en muchos municipios está el tema de los 50 a 59 años, como ya se ha dado a conocer. Juan Alfonso, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Al contrario, les agradezco, te agradezco por siempre estar atento. Muchísimas gracias y no olviden que hay que quedarnos en la escuela. Muchas gracias. Es Juan Alfonso Mejía, el secretario de Educación Pública y Cultura. Vamos a ir a una pausa comercial